Hola, hola, muy buenas tardes. Paso por acá para traerles un contenido relacionado con los cinco sentidos. Esto es un contenido que quiero compartir con mis estudiantes de segundo año de biología del Liceo Gran Mariscal de Ayacucho. Es decir, que en esta oportunidad estamos utilizando, ¿verdad?, el canal para poder llegar académicamente a estos estudiantes de biología de segundo año. Vamos a estar conversando un poquito acerca de los cinco sentidos. Yo quiero que ustedes imaginen por un segundo si no pudieran oler el aroma del café cuando despiertan, o ver, apreciar colores, detalles, que imaginaran, por ejemplo, que no pueden escuchar su canción favorita y ustedes dirán, wow, es casi imposible pensar cuando ya nosotros hemos usado durante un tiempo de nuestra vida los sentidos. Los sentidos en líneas generales están formados por los órganos que comprenden, valga la redundancia, los cinco sentidos. Y ellos están íntimamente relacionados con una serie de receptores, ¿verdad?, que nos ayudan a captar los estímulos que están en el entorno. Cada órgano en sí tiene una serie de receptores que nos ayudan a captar la información que está en el entorno. Vivimos en un mundo cargado de estímulos, cargado de situaciones que podemos observar, que podemos oler, que podemos degustar a diario, y esos estímulos son captados por nuestros sentidos. Cada órgano, como les dije o como les estoy reiterando, tiene sus receptores. Cada órgano tiene unas terminaciones, células nerviosas que ayudan a conectarse, ¿verdad? Esos receptores o esos estímulos se conectan con los órganos y hace que nosotros podamos disfrutar y usar los sentidos. ¿Se han pensado alguna vez, verdad, si nuestros sentidos corren algún peligro por falta de cuidado, por el hecho de que suframos un accidente? Hay personas, por ejemplo, que desde pequeños o muy pequeños sufren un accidente en la parte ocular, sufren en la visión, o por ejemplo por algún problema motriz quedan sin poder escuchar o quedan simplemente con su parte de los oídos inutilizable, o por algunas quemaduras. Hay muchas personas que pierden recepción en la parte de la piel o la parte del tacto. Entonces, por eso es muy importante también prevenir y utilizar los sentidos con el cuidado, con la prevención y con la higiene necesaria para poder desenvolvernos, para poder usarlos de una manera adecuada y sobrevivir incluso a los riesgos de salud que podamos estar expuestos, porque cada día podemos estar expuestos a diferentes accidentes, a diferentes situaciones, y por ello es necesario tomar la prevención de tener hábitos saludables que nos ayuden a cuidar esos sentidos. Vamos a comenzar exponiendo o explicando cada sentido, ¿verdad? Los cinco sentidos ya dijimos que funcionan a través de sus órganos y de esos receptores que nos permiten captar la información que circunda a nuestro alrededor. Digamos que la información que está a nuestro alrededor es captada a través de los sentidos y nosotros podemos, a través de esa captación de información, emitir unas respuestas. Para ello voy a utilizar el libro de la doctora Rodríguez Lozada. Después les voy a colocar en el mismo video, les coloco el enlace del libro o el nombre para que ustedes lo puedan descargar y tener una información más detallada. Yo simplemente hice un resumen de la información que ella presentó de cada sentido, y pues como la actividad lo amerita, después ustedes van a realizar un resumen de este video. Los sentidos nos permiten sobrevivir, ¿verdad?, a este entorno. Imagínense que, por ejemplo, estuvieran en una situación extrema, de un frío tremendo, de una helada.
nuestros sentidos comienzan a sufrir, comienzan a agudizarse, pero también sufren las consecuencias del clima, las consecuencias del entorno, las consecuencias de los accidentes, de enfermedades. Entonces, por eso es necesario el cuidado y la prevención. Vamos a comenzar entonces con la visión. La visión posee nervios oculares, es decir, para cada ojo existen nervios oculares precisos que nuestro cerebro, ¿verdad?, utilizan para transmitir la información. Estos nervios oculares constituyen axones neuronales que van hacia los tractos ópticos. Se supone que cada ojo tiene un tracto óptico o tiene axones neuronales que nos permiten captar la información del ambiente. La visión es genial porque la visión nos permite ver objetos, nos permite aproximarnos a las distancias. Incluso, por ejemplo, si una persona te lanza un objeto, tú puedes a través de la visión medir la velocidad, medir la distancia a la que viene ese objeto, aunque a veces la parte emocional juega un papel importante en nuestra visión. Podemos, por ejemplo, estar cruzando la calle, no sé a quiénes les ha pasado, y el temor, que es una emoción, nos nubla y pensamos que el carro viene muy cerca y en realidad está muy lejos. A veces eso pasa, pero es una cuestión de la emoción. Sin embargo, la visión o desarrollar esa visión nos permite conjugar todos esos nervios oculares en los tractos ópticos y nos permite ver, nos permite captar las imágenes, incluso los colores, las formas de los objetos, de las cosas que percibimos a diario. Por ejemplo, un dato curioso de la visión es que la visión está directamente relacionada con el órgano del olfato. No sé si les ha pasado que cuando o han experimentado, cuando lloramos, inmediatamente comenzamos a moquear, vulgarmente a soltar moco por la nariz. Y eso sucede, o sea, nuestras conductos lagrimales están relacionados con la parte del olfato y por eso hay esa conexión. Digamos que los sentidos están relacionados, así como nuestro sistema hermoso creado por Dios está completamente todo relacionado, nuestro cuerpo humano, así los sentidos se hayan relacionado. Y la razón, ¿verdad?, de lo que les decía es que el párpado y las glándulas lagrimales están conectadas a la nariz. Esto es un dato curioso, por eso es que nosotros cuando lloramos también entonces empezamos a expulsar mucosidades de nuestra nariz. Para cada hemisferio cerebral tenemos tractos ópticos que viajan hacia zonas efectoras. Es decir, que cuando nosotros vemos, esos tractos hacen como una especie de viaje que comunica a las zonas efectoras que hacen que nosotros podamos en realidad percibir los estímulos que están a nuestro alrededor y es lo que nos permite ver. Esas zonas efectoras son las que producen respuestas y esas zonas efectoras están en unas zonas específicas del cerebro. Es decir, luego se traducen en señales químicas que viajan y se convierten en imágenes, que es lo que podemos ver. Hay una cantidad, ¿verdad?, de esos tractos oculares y de esos órganos efectores que nos permiten ver las cosas a color y que nos permiten ver las cosas en la escala de los grises. Por ejemplo, los conos tienen que ver con la visión a color y los bastones tienen que ver con la visión de los grises. Increíble es que la visión nos permita captar entonces colores, detalles, velocidad y distancia. Ese es el órgano de la visión, aquel que nos permite captar toda esa información que está en el ambiente y poder decir: yo estoy viendo esto, yo estoy viendo tal película, vi cómo la imagen salió, la luminosidad de un ambiente. Podemos ver tantas cosas, podemos ser privilegiados de utilizar nuestra vista. Hay personas que no tienen ese privilegio de ver y nosotros que vemos a veces no creemos que eso es una maravilla de Dios
poder ver las cosas, poder apreciar las cosas, tener esos tractos ópticos en cada uno de nuestros ojos para poder ver los milagros de Dios y las cosas que hace Dios cada día. Otro de los sentidos es la audición o el oído, ¿verdad? O sea, la audición a través del órgano del oído, porque el oído es el órgano y la audición es el sentido. Para oír, básicamente necesitamos un amplificador de sonido. Ese amplificador de sonido es estas orejitas que tenemos, que Dios nos dio dos, al igual que los ojitos, nos dio dos orejas, y esas dos orejas o dos oídos funcionan como una especie de corneta, como una especie, cuando usted quiere escuchar su música favorita, usted enciende su equipo y ese equipo funciona como un amplificador de el sonido. Exactamente, nuestros oídos, nuestras orejas funcionan como el amplificador de sonido que nos permite captar esos sonidos que están en el ambiente. Es decir, por eso les decía, nuestra orejita o nuestras orejas funcionan como esa corneta o ese radio que nos ayuda a amplificar los sonidos. Se supone que las señales viajan a través de la vibración hacia nuestro pabellón auditivo. Es decir, para que ocurra la amplificación del sonido debe haber una vibración que nosotros sentimos y que no es como que nosotros decimos, ay, es perceptible, lo sentí, simplemente oímos y ya. No sentimos cuando ocurre la vibración, pero ocurre, y ocurre a través de los pequeños órganos que están dentro del pabellón de la oreja o del oído, y esas señales que viajan a través de la vibración se van al pabellón auditivo y es allí donde se concentra el sonido. El sonido viaja luego hasta el tímpano y luego vibran las partes del oído. Finalmente es que podemos oír. Pero fíjense todo lo que ocurre para que nosotros simplemente podamos oír. O sea, ocurren todas esas vibraciones que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, todo eso confluye en el pabellón auditivo y así es como nosotros podemos escuchar, podemos oír, podemos captar los sonidos que están en el ambiente. Otro de los sentidos es el sentido del gusto. El órgano principal del gusto es la lengua. La lengua posee receptores, ¿verdad? Tal como lo estamos comentando en los otros sentidos. Todos los sentidos poseen receptores, poseen órganos, ¿verdad?, que son centrales del sentido, pero posee generalmente receptores y estímulos, receptores químicos que detectan ingredientes químicos que nos permiten interpretar la información que captamos a través de, en este caso, los sabores. Cuando nosotros saboreamos, degustamos esas comidas deliciosas, esos postres, ese helado, ese chocolate que nos encanta, entonces allí ponemos como medio de utilización el sentido del gusto para poder captar esos sabores e interpretar la información que entra a nuestro sentido. Un dato curioso, y esto me dejó bastante impresionada, el sentido del gusto, es que las papilas gustativas, que son los receptores de este sentido, son diferentes para cada ser humano. Y yo dije, wow, qué impresionante fue Dios, que dejó papilas gustativas diferentes para cada ser humano. Es decir, que todos tenemos papilas gustativas, pero en todos funcionan o sea, nosotros podemos interpretar la información del gusto de manera diferente. ¿Por qué razón? Porque no está determinada por la especie humana. El número de papilas gustativas que tiene un ser humano no está determinado por la especie humana. Es decir, que usted que está escuchando este video puede tener más papilas gustativas que yo, y eso le hace identificar más sabores o identificar más rápido alguno de los sabores. Entonces eso no depende de la especie humana, sino que es una cosa que Dios dejó así, al azar. A cada uno nos hizo con papilas gustativas diferentes, y por eso, como les dije, podemos disfrutar o distinguir de los sabores de una manera distinta. En la especie humana hay personas, por ejemplo, que captan más los gustos que otros. Por eso mismo, la razón es que todos tenemos papilas gustativas
en número diferente. No difiere el funcionamiento, lo que difiere de cada ser humano es el número de papilas gustativas que tenemos. Los sabores dulces y salados los captamos a través de la punta de la lengua, es decir, del índice de la lengua. Y los sabores ácidos los captamos a las partes laterales de la lengua. En cambio, los amargos los captamos a nivel del interior de la lengua. Entonces, las células gustativas o papilas gustativas están también determinadas por epitelios, que son tejidos de revestimiento del sentido del gusto. Otro de los sentidos es el olfato, que es a través de él que nosotros podemos captar los olores que están en el ambiente. Tenemos una serie de receptores o células olfativas que están en el olfato, que se sitúan en el bulbo olfativo y que se conectan con el tracto olfativo, ¿verdad? Eso es lo que nos permite, toda esa información concentrada en el bulbo olfativo, es lo que nos permite producir o nos permite captar y recibir los estímulos que luego se traducen en olores. Estos tienen pequeños cilios que detectan los olores que están en el ambiente, y hay diferentes receptores también, al igual que los otros sentidos, que captan olores. Esas señales se van a las neuronas. Recordemos el contenido de la segunda unidad, que son las células nerviosas o las células principales de nuestro cerebro, que tienen la capacidad de establecer señales químicas que se comunican entre ellas para poder generar una respuesta. Entonces, esa respuesta en las células neuronales que están dentro del sentido del olfato nos permite captar esas señales van a las neuronas, y luego el bulbo olfativo se conecta con los receptores, y eso es lo que nos permite oler, lo que nos permite captar los olores que están en el ambiente. Por último, tenemos el sentido del tacto. El sentido del tacto, ¿verdad?, está generado o está organizado a través del órgano más grande que tenemos los seres humanos, que es el órgano de la piel, y este cumple o es el cúmulo, de receptores que están dentro de la piel, que es el órgano del sentido del tacto. Algunos están concentrados en áreas determinadas, es decir, que hay ciertos receptores que están, por ejemplo, en la yema de nuestros dedos y que nos permiten captar cuando algo está caliente, cuando algo está frío, pero a lo largo de toda nuestra piel tenemos una serie de receptores que están concentrados allí, que nos van a permitir captar todas las sensaciones que nosotros podemos tener en este órgano. No todos los receptores de la piel o de este órgano están en el mismo nivel. Es decir, recordemos que en la piel se divide en 3 capas, ¿verdad? La epidermis, la mesodermis y la endodermis. Entonces, en cada capa de la piel hay distintos niveles de estos receptores que nos permiten sentir, que nos permiten tener esa capacidad, ¿verdad?, de sentir frío, calor en el ambiente, una punción, si nos pegan, nos jalan, nos dan un pellizco, eso lo sentimos. Hay algo que me llamó la atención y fue un dato curioso también que leí del sentido de la piel, que básicamente nuestras entrañas, nuestra parte interna también siente dolor. Bueno, eso es algo obvio porque, por ejemplo, quien ha sentido un dolor de estómago siente dolor de tripa y ese dolor que nosotros sentimos es básicamente porque ese contenido que está allá se estira y sentimos esa fricción allí, ese movimiento, y ese movimiento de estiramiento hace que literalmente nos duela la barriga. Cuando decimos nos duele la barriga, en general es la piel que está allí en la barriga que se produce un estiramiento y hace que literalmente nosotros podemos decir que al tener un dolor de barriga tenemos un dolor de tripa, porque es lo que básicamente sucede, que nuestra piel al estirarse duele, y eso es lo que sucede con los órganos. Entonces, esto es un pequeño resumen
de lo que es los sentidos o los 5 sentidos, que están resumidos en ese libro, que espero poder dejarles el link del libro en PDF que utilicé o que tomé para transmitir esta información relacionada con los 5 sentidos. Espero que haya sido de su agrado y que puedan aprender. La idea que siempre les digo a mis estudiantes es que toda información que se dé luego la amplíen para poder completar, para poder tener un conocimiento más asertivo, un conocimiento más amplio de lo que se da en clase. Es necesario que nosotros no solamente tomemos notas, sino que investiguemos y ampliemos la información que se nos da. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Y bueno, este es un preámbulo, este es un tema, no un preámbulo, un tema distinto de los que estoy acostumbrado a subir, pero ya saben que se relacionó entonces con los 5 sentidos. Dios me les bendiga, Dios me les guarde.